Mi nombre es Elijah, y esta es la narrativa de mi vida. Desde los primeros momentos sentí el llamado de Dios sobre mí. Crecí en Tisbe, una ciudad de Galaad, siempre consciente de la presencia y soberanía del Señor, incluso en medio de una época turbulenta en Israel durante el reinado de Acab. Ante el liderazgo de Acab y su esposa Jezabel, quienes llevaron al pueblo a adorar a Baal, un dios pagano, me levanté como profeta del Señor. Desafié la lealtad al verdadero Dios de Israel, declarando, con la autoridad que Dios me dio, que en los años venideros no habría rocío ni lluvia, excepto bajo mi palabra. Fue un desafío audaz, pero necesario para demostrar el poder del Señor frente a la idolatría reinante. Después de esta proclamación, el Señor me ordenó que me escondiera junto al arroyo Kerit, al este del Jordán, donde los cuervos me proporcionaron pan y carne. En medio de la soledad, encontré consuelo y fortaleza en la presencia constante de Dios. Sin embargo, el arroyo se secó con el tiempo debido a la falta de lluvia. Fue entonces que el Señor dijo: «Levántate y ve a Sarepta de Sidón y quédate allí». Yo obedecí y fui a ver a una viuda en Sarepta y le pedí agua y un trozo de pan. Ella, en su humildad, respondió que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. En medio de esta adversidad, me di cuenta del peso de la misión que Dios le había puesto. Cuando llegué a Sarepta, me encontré con la viuda y le pedí agua y un trozo de pan. Ella, en su humildad, respondió que solo tenía un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Frente a esta viuda, sentí el peso de la misión que Dios le había encomendado. Incluso con tan poco, enfrentó la adversidad con una fe que pocos poseían. Su sincera respuesta fue un testimonio de su cruda realidad. ¿Qué significa ser un instrumento de Dios en un mundo lleno de necesidad y desesperación? Esta mujer, que representa a tantas otras que luchan silenciosamente a través de sus dificultades diarias, me mostró un rostro de fe rara vez visto en palacios y templos. Su fe no fue proclamada con grandes palabras o gestos, sino con un susurro de esperanza al borde de la resignación. Dios me guió hacia un propósito mayor del que podía entender. En esa sencillez, esta mujer y su hijo estuvieron a punto de presenciar un milagro. Y quizás el verdadero milagro fue su fe inquebrantable en medio de la adversidad. Dijo: «Pero primero haz una barra pequeña de pan con lo que tenías y tráemela». Así nos alimentamos la viuda, su hijo y yo por muchos días, y no se acabó la harina ni el aceite, cumpliendo la palabra del Señor. Durante mi estancia, el hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. Angustiada, la viuda me confrontó, preguntándome si mi presencia le había recordado su pecado, que resultó en la muerte de su hijo. Levanté al niño, clamé al Señor y volvió a la vida. La viuda exclamó: «Ahora sé que eres un hombre de Dios, y la palabra del Señor que sale de tu boca es verdadera». Después de estos eventos, el Señor me ordenó presentarme ante Acab, porque él enviará lluvia sobre la tierra. En el camino me encontré con Abdías, un devoto seguidor del Señor que había escondido a 100 profetas para protegerlos de Jezabel. Abdías me reconoció y se arrodilló ante mí. Le pedí que informara a Ahab sobre mi presencia. Cuando Acab me vio, me acusó de ser el alborotador de Israel. Respondí firmemente que yo no había perturbado a Israel, sino a él y a la casa de su padre, al abandonar los mandamientos del Señor y seguir a los Baales. Frente a la tensión entre verdad y poder, sus palabras resonaron en mi mente. El perturbador de Israel, acusación que, aunque dirigida a mí, reflejaba la verdadera perturbación causada por aquellos que habían abandonado los caminos del Señor. La ironía no se me escapó. Un rey desviado vio en mí a un profeta de Dios, la fuente de sus problemas. Ser mensajero de Dios no es una tarea fácil. Enfrentarse a un rey, denunciar su idolatría y corrupción, implica riesgos y peligros inherentes. Sin embargo, mi valor para decir la verdad proviene de una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Acab, con todo su poder, fácilmente podría destruirme, pero el poder terrenal no me intimida.
porque sirvo a un Dios mayor que cualquier rey o reino. En esta confrontación, mi esperanza y oración es que Israel elija regresar al Señor, abandonando a los dioses falsos que los han llevado al error y la ruina. Reté a Acab a reunir a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen a la mesa de Jezabel. En la montaña, enfrenté al pueblo de Israel, preguntándome cuánto tiempo dudarían entre dos pensamientos. Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo. El pueblo, sin embargo, guardó silencio. Entonces propuse un desafío. Yo, el único profeta del Señor que quedaba, y los profetas de Baal elegimos un buey, lo cortamos en pedazos y lo pusimos sobre la leña. No se encendería ningún fuego. Los profetas de Baal invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Bailaron alrededor del altar, pero no hubo respuesta. Me burlé de ellos, sugiriendo que tal vez Baal estaba meditando, ocupado o de viaje y necesitaba que lo despertaran. Gritaron más fuerte, se mutilaron, pero no hubo respuesta. Cuando llegó mi turno, reconstruí el altar del Señor en ruinas, usando 12 piedras, una para cada tribu de Israel. Creé un altar en nombre del Señor, cavé una zanja alrededor de él, arreglé la leña y puse sobre él el buey. Luego les ordené que echaran agua sobre el holocausto y la leña, repitiendo el acto 3 veces, hasta que el agua llenara la zanja. Reconstruir el altar piedra a piedra es un acto simbólico que representa a las tribus de Israel. Es un recordatorio del pacto roto, la unidad perdida y la fe olvidada. Restaurar este altar va más allá de lo físico. Es un llamado al arrepentimiento, una renovación de la alianza con Dios. Mientras preparo el buey para el sacrificio, pienso en la fe que se requiere para derramar agua sobre el altar repetidamente, incluso en tiempos de sequía. Es una demostración de confianza en Dios, un desafío a la lógica humana. Este acto no es solo para mostrar el poder de Dios, sino para eliminar cualquier duda sobre el milagro inminente. Es un llamado a Israel a mirar más allá de las circunstancias inmediatas, más allá de dioses falsos y promesas vacías. Que elijan el camino de la fidelidad a Dios y volver al único Dios verdadero que nunca abandonó a su pueblo a pesar de sus fracasos y desviaciones. Se acercaba el tiempo del sacrificio y oré: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por orden tuya. Responde, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que a ti vuelva su corazón. De repente, cayó fuego del Señor del cielo, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y la tierra. El agua del foso también se secó. Cuando el pueblo vio esto, se postraron y exclamaron: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces ordené que arrestaran a los profetas de Baal, y ninguno de ellos escapó. Los llevamos al valle de Cisón, y allí los ejecuté. Luego dijo a Acab: Ve, come y bebe, porque oigo el ruido de una fuerte lluvia. Subí a la cima del Carmelo, me incliné hasta el suelo y puse la cara entre las rodillas. Le dije a mi sirviente que mirara hacia el mar. Fue y volvió diciendo que no vio nada. Lo envié de regreso 7 veces. La 7ª vez, el criado dijo: Una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre se eleva desde el mar. Luego dijo a Acab: Prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga. Mientras tanto, el cielo se oscurecía con nubes y viento y comenzaba a llover intensamente. Acab fue a Jezreel, y la mano del Señor vino sobre mí y ató mis lomos. Corrí delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Al enterarse de todo lo sucedido, Jezabel juró matarme. Asustada, corrí para salvar mi vida. Llegué a Beerseba en Judá y dejé allí a mi siervo. Un día caminé por el desierto y me senté bajo un enebro, deseando la muerte. Suficiente, Señor, oré. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Entonces me acosté y dormí a la sombra del enebro.
Siento el peso aplastante de la desolación, la amenaza real e inminente que me empuja a un abismo de miedo y desesperación. La ironía no se me escapa. Después de demostrar el poder de Dios en el Monte Carmelo, ahora me encuentro corriendo para salvar mi vida, abatido y sin esperanza. Ya basta, Señor, clamó en mi oración. Estas palabras son más que una petición, son el derramamiento de un alma cansada, de un corazón destrozado por el continuo rechazo y la hostilidad, signo de mi humanidad vulnerable. El milagro del Carmelo, la lluvia después de años de sequía, el desafío de los profetas de Baal, todo parece ahora muy lejano, eclipsado por la sombra de muerte que se cierne sobre mí. No soy mejor que mis antepasados. También enfrentaron persecución, sufrieron y finalmente encontraron su fin. ¿Mi destino será el mismo? Tumbada aquí bajo este enebro, siento una profunda soledad, una sensación de abandono. ¿Dónde está Dios ahora, en mi momento de mayor necesidad? ¿Fue mi fe en vano? Las victorias y los milagros del pasado parecen tan lejanos, casi irreales, frente al miedo y la incertidumbre que enfrento ahora. Sin embargo, este momento de desesperación también revela la verdad de la condición humana. No importa cuán fuertes o dedicados sean, cada uno de nosotros tiene sus límites, su punto de ruptura. La fe no nos hace inmunes al miedo o al cansancio. Más bien, nos ofrece un refugio, una promesa de presencia incluso en las sombras más oscuras de la vida. Mientras me entrego a dormir bajo este enebro, también entrego mi espíritu a Dios, con la esperanza de que incluso en mi más profunda desesperación, su misericordia y su amor aún puedan alcanzarme. Mientras dormía bajo el enebro, un ángel me tocó y me dijo: «Levántate y come». Miré a mi alrededor y al lado de mi cabeza había una hogaza de pan cocida sobre brasas y una jarra de agua. Comí, bebí y volví a la cama. El ángel del Señor volvió por segunda vez, me tocó y me dijo: «Levántate y come porque el camino te será muy largo». Fortalecido con alimentos, viajé 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entré a una cueva y pasé la noche. La palabra del Señor vino a mí: «¿Qué haces aquí, Elías?». Mientras sigo las instrucciones del Señor, un nuevo sentido de propósito se instala en mi corazón. Este llamado a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como mi sucesor no es solo una serie de tareas por cumplir, es una señal de la obra continua de Dios en la historia. El acto de ungir a Eliseo como mi sucesor es particularmente conmovedor. Veo en este joven no solo el futuro de la profecía en Israel, sino también la continuidad de la misión que comencé. Eliseo llevará la antorcha hacia adelante, hablando la verdad al poder, desafiando la idolatría y recordándole a Israel acerca de su Dios. En Eliseo veo cómo se renueva la promesa de Dios y cómo se transmite la llama de la fe a la siguiente generación. En mi momento de mayor desesperación, me sentí solo, como si fuera el último creyente que quedaba. Ahora veo que no estoy solo. Hay un remanente, una comunidad de fe que se ha mantenido firme a pesar de las presiones y tentaciones. Estas no son solo noticias reconfortantes, es un recordatorio de la fidelidad de Dios, que incluso en los momentos más oscuros, Él preserva un pueblo para sí. Este nuevo capítulo de mi viaje, lleno de unción y promesas, renueva mi fe y mi enfoque. Ahora entiendo que incluso cuando me siento perdido, Dios está obrando, tejiendo los hilos de la historia en un tapiz más grande de lo que cualquiera de nosotros puede ver o comprender. Mi tarea, entonces, es confiar, obedecer y seguir adelante, sabiendo que soy parte de algo mucho más grande que mi propia historia. Seguí las instrucciones del Señor y salí a buscar a Eliseo, hijo de Safat. Lo encontré arando con 12 yuntas de bueyes. Al pasar junto a él, le arrollé mi capa. Eliseo dejó los bueyes, corrió hacia mí y me dijo: «Te llamé despedirme de mi padre y de mi madre, y luego te seguiré». Le respondí: «Ve y regresa, recuerda lo que te hice». Eliseo se despidió de su familia,
Tomó la yunta de bueyes y los sacrificó. Usó el equipo de arado para cocinar la carne y se la dio a la gente, y ellos la comieron. Después de eso, se levantó, se fue y empezó a seguirme. Algún tiempo después, Acab me enfrentó nuevamente. Nabot, un israelita, era dueño de un viñedo en Jezreel, cerca del palacio de Acab. Acab lo quería, y a cambio le ofreció a Nabot un mejor precio o una mejor viña, pero Nabot se negó, diciendo: «No permita el Señor que te dé la herencia de mis antepasados». Luego, Jezabel dispuso que Nabot fuera acusado falsamente y ejecutado, permitiendo a Acab tomar posesión de la viña. El Señor me envió a Acab y lo encontré en la viña de Nabot. Profeticé en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, declarando que los perros lamerían la propia sangre de Acab. Acab se humilló ante el Señor después de oír mi profecía, rasgando sus vestidos, vistiendo cilicio y ayunando. Entonces el Señor me dijo: «¿Has visto cómo Acab se humilló delante de mí? Por eso no traeré mal en su vida, sino en la vida de su hijo». Observo a Acab, el rey de Israel, en un estado de humillación y arrepentimiento ante el Señor, y no puedo evitar sentirme perplejo y, en cierto modo, conmovido. Este es el mismo Acab que se entregó a la idolatría, que permitió que Jezabel persiguiera a los profetas del Señor. Y sin embargo aquí está, rasgando sus vestiduras, vistiendo cilicio y ayunando en señal de arrepentimiento. La reacción de Dios ante este gesto de Acab es reveladora. Reconoce la humillación de Acab y decide posponer el desastre que había profetizado. Esto me hace reflexionar sobre la naturaleza de la misericordia divina. Dios, en su justicia, siempre está dispuesto a perdonar y posponer el castigo cuando hay un arrepentimiento genuino. Esto muestra que incluso en las almas más oscuras, hay lugar para la redención si hay un verdadero retorno a Dios. Al mismo tiempo, esta situación ilustra la complejidad de la justicia divina. Posponer el desastre hasta la vida del hijo de Acab, en lugar de eliminar completamente el castigo, me hace pensar en las consecuencias generacionales del pecado y la injusticia. La maldad de un líder no solo le afecta a él mismo, sino que puede tener ramificaciones que abarcan generaciones. Esta dinámica entre justicia y misericordia, entre consecuencias inmediatas y demoradas, es un misterio que a menudo se me escapa. Sin embargo, sirve como recordatorio de que los caminos de Dios son más elevados que los nuestros. Así dice el Señor: «No abandonarás el lecho en el que estás acostado, ciertamente morirás». Los mensajeros regresaron a Ocosías, quien, al saber que yo era el responsable del mensaje, envió un capitán con 50 hombres para arrestarme. El capitán me encontró sentado en la cima de una colina y me dijo: «Hombre de Dios, el rey dice que bajes». Pero yo respondí: «Si soy un hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 hombres». Fuego descendió del cielo y los consumió. Ocosías envió otro capitán con sus hombres, y sucedió lo mismo. En el tercer grupo, el capitán se arrodilló ante mí y suplicó por su vida y la de sus hombres. El ángel del Señor me dijo que fuera con él. Entonces bajé y repetí a Ocosías la misma profecía de que moriría en su cama, y así sucedió. Se acercaban mis últimos días en la tierra y Eliseo y yo salimos de Gilgal. Le dije a Eliseo que se quedara, porque el Señor me había enviado a Betel. Pero Eliseo respondió: «Juro por el nombre del Señor y por tu vida que no te dejaré». Así que fuimos juntos a Betel. Los profetas de Betel vinieron a Eliseo y le dijeron que el Señor se llevaría a su señor ese día. Eliseo respondió que lo sabía, pero les pidió que guardaran silencio. Desde Betel, el Señor me envió a Jericó, y de Jericó al Jordán. En cada lugar, Eliseo insistió en acompañarme. Al llegar al Jordán, los profetas nos observaron desde lejos. Tomé mi capa, la enrollé y me lancé al agua. Se dividieron de un lado a otro y cruzamos en tierra firme. Mientras viajo de Betel a Jericó y de allí al Jordán, siento la cercanía de un final que se acerca a cada paso, a cada parada.
La fiel presencia de Eliseo a mi lado es un recordatorio constante de que mi viaje terrenal está llegando a su culminación. Los profetas locales, con sus palabras sobre mi inminente partida, añaden un tono solemne a cada encuentro. Hay cierta belleza en esta peregrinación final, marcada por despedidas y la transmisión de un legado. Observo a Eliseo, veo su determinación de no dejarme y siento una mezcla de orgullo y tristeza. Representa la continuidad de la obra que comencé, la perpetuación de la palabra del Señor en Israel. Tu lealtad no es solo hacia mí, sino hacia el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Al dividir las aguas del Jordán, un milagro que recuerda la hazaña de Moisés, es más que un signo de autoridad profética. Es una demostración física de la presencia y el poder de Dios que acompaña a sus siervos. Cubrir el manto en el agua es un gesto lleno de simbolismo. Este manto que pronto le pasaré a Eliseo es un símbolo de llamado profético, un manto de responsabilidad, poder y servicio a Dios. Al ver las aguas dividirse, siento una mezcla de emoción y serenidad. Es una señal de que Dios está conmigo hasta el final, confirmando mi misión y preparando el camino para los que vendrán después de mí. Este viaje final es un tiempo de reflexión y anticipación. Reflexión sobre la vida que viví, los desafíos que enfrenté y la fidelidad de Dios en cada etapa. Anticipación de lo que está por venir, no solo para mí, sino para Eliseo e Israel. Cruzar el Jordán en tierra firme es un paso final, un cierre simbólico de un capítulo, pero también el comienzo de algo nuevo, algo que Dios seguirá haciendo mucho después de que yo me haya ido. Después de cruzar el Jordán, Eliseo me dijo: «Pídeme lo que quieras antes de que me quiten de ti». Le pregunté qué quería y Eliseo respondió que se le debía dar una doble porción de mi espíritu. Le dije: «Pediste algo difícil, pero si me veis cuando soy quitado de vosotros, se os concederá. De lo contrario no sucederá». No es una prueba arbitraria, sino una cuestión de fe y preparación. Verme arrastrado es presenciar un momento de revelación divina, una experiencia que trasciende lo ordinario y entra en el ámbito de lo sagrado. En esta petición de Eliseo veo no solo la transmisión de un manto, sino la continuidad de una misión. Es una época de transición donde lo viejo y lo nuevo se encuentran, donde el legado de un profeta está a punto de pasar a otro. Esta petición y mi respuesta señalan un cambio de era, una nueva fase en el plan divino para Israel. Esperanza para el futuro, tristeza por la inminente partida y un profundo agradecimiento por tener un sucesor como Eliseo, que porta tan gran visión y un corazón tan dedicado al servicio de Dios. Mientras seguíamos caminando y hablando, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego y nos separó. Luego fui llevado al cielo en un torbellino. Eliseo vio esto y gritó: Padre mío, los carros y la gente de a caballo de Israel», y no me volvió a ver. Entonces Eliseo tomó sus propios vestidos, los rasgó en dos y recogió mi manto que se me había caído. Luego regresó y se detuvo a orillas del Jordán. Eliseo recogió el manto que se me había caído, golpeó el agua y preguntó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Cuando tocó el agua, ésta se partió de un lado a otro y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó que estaban observando dijeron: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo». Y fueron a su encuentro, postrándose en tierra delante de él. Así, mi viaje terrenal llegó a su fin, pero mi legado continuó a través de Eliseo y las muchas generaciones que siguieron. Recordando siempre el poder y la fidelidad del Dios de Israel, Dios los bendiga.